38 minutos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escrito a través de YouTube, a Carolina Hernández, a Mariana Pétez, a Armandito Gerardo, a Rojo Radical. Gracias también a Eduardo Quiroga. Muchísimas gracias por estar al pendiente de la señal y por aquí, por supuesto, los leemos a todos. Vamos a lo que sigue. Oyes Risco. De vuelta al mundo con María José Ursúa. Ya está con nosotros la maestra María José Ursúa. Querida María José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Javier, muy buenas tardes. Oye, cuando nos planteaste el tema aquí al equipo de información y le dije, ¿y qué va a hablar María José Ursúa? Dice, pues bueno, María José Ursúa está preguntándose si va a sobrevivir la ONU a la era de Trump. Dije, ¿de verdad así están las cosas? A ver, María José, cuéntanos un poco lo que ha sucedido también en estos días y bueno, pues de esta, por supuesto, organización histórica, si va a lograr sobrevivir. Cuéntanos un poco esta reflexión. Claro, Javier, sí. Bueno, yo te diría, yo creo que sí va a sobrevivir, pero con serias afectaciones a su financiamiento, a su efectividad y a su legitimidad. Uf. Y con un vacío de liderazgo que veremos si otro estado ocupa. Me explico. Bueno, primero que nada creo que es importante mencionar qué ha pasado con respecto a la ONU en estas 3 semanas del gobierno de Trump. Porque apenas van 3 semanas, parece que va mucho más, pero no. Así es. Ni un mes llevamos, María José. Ni un mes llevamos. Y pues Trump se ha enfrentado a la ONU con la espada desenvainada, igual que en tantos otros temas, y vía órdenes ejecutivas, como mencionaban en la sección anterior con Lorena, ¿no? Demostrando un presidencialismo brutal, aunque tiene control del Congreso, nada de esto ha pasado por el Congreso. Primero, Trump decidió abandonar la Organización Mundial de la Salud. Segundo, suspender la participación de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tercero, dejar de financiar la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. 4, retirarse del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y suspender el financiamiento de Estados Unidos sobre este tema. Y 5, más indirecto, pero creo que es sumamente importante y es algo que no se habla mucho. Bueno, el contexto es, la ONU se financia por contribuciones obligatorias de los Estados miembros, pero también por contribuciones voluntarias. Y Estados Unidos realiza contribuciones voluntarias que son superiores incluso a sus cuotas obligatorias, a pesar de que es el país con las cuotas obligatorias más altas. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con datos del gobierno de Estados Unidos, Estados Unidos gasta unos $15,000 millones en contribuciones voluntarias a programas y agencias de la ONU. Esto es en 2022. Y gran parte de estas contribuciones se gestionan a través de nada menos y nada más que USAID, que es la agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional, ¿no? Entonces Trump quiere desmantelar esta agencia. Desmantelar y borrar, y creo que no va para atrás, María José. O sea, vaya, creo que es una realidad ya que van a tener que enfrentar, por lo menos ha sido contundente en este tema. Ha sido contundentísimo y pues Trump congeló el financiamiento de todos los programas que financia USAID por 90 días y con miras a no volver a retomar el financiamiento. Y esto afecta muchísimo a los programas de la ONU. Por ejemplo, y de manera muy paradójica, afecta a las oficinas de México, de la Organización Internacional para las Migraciones y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, porque muchos de sus programas se financian vía contribuciones voluntarias de Estados Unidos, que es el principal interesado, además de México, en la gestión migratoria de nuestro país. No, es que de verdad o sea, vaya, la manera en la que, digo, y los invitamos a escuchar por ahí un podcast que se publicaba justamente desde The Daily, en donde explicaban el contexto histórico de lo que significa USAID, cómo surge en la década de los 60, cómo de alguna manera ha apoyado desde hace casi 70 años, diferentes labores a nivel mundial. Tú estás hablando específicamente de oficinas en México, pero vaya, se potencia, digamos, a todo el mundo. Se potencia a todo el mundo y afecta muy directamente a la ONU, ¿no? Afecta a las oficinas de la ONU en México para temas migratorios, pero también para otros temas. Y como sucede en México, sucede en todo el mundo. Entonces, pues Estados Unidos financia como el 45% del financiamiento de la ONU. Si Estados Unidos se sale de la OMS, del cual financia más del 20%, deja de financiar programas relacionados con cambio climático, deja de financiar todo lo que financiaba vía USAID, pues afecta de manera gravísima al funcionamiento de esta organización internacional y por tanto, pues sí, se critica a la ONU por su falta de efectividad, pero a la vez la manera de enfrentarlo es desfinanciando a la ONU, lo cual va a lograr que sea todavía una institución
con más problemas de efectividad y eficacia, ¿no? Y pues también es un golpe a la legitimidad de la institución, porque, pues, por ejemplo... ¿Por qué es un golpe a la legitimidad, María José? Pues porque Estados Unidos fue el principal promotor de la creación de la ONU y ha sido históricamente su principal financiador, y da a entender que ya ni siquiera a Estados Unidos le interesa la institución, ¿no? Bueno. Ha generado hasta un efecto imitación. Por ejemplo, Argentina, el gobierno de Javier Milei decidió también salirse de la Organización Mundial de la Salud, lo cual es medio de risa loca porque, bueno, o sea, es un golpe para el mundo que Estados Unidos se salga de la Organización Mundial de la Salud, porque pues Estados Unidos es su principal financiador, pero en cambio es un golpe para Argentina, ¿no? Que Argentina se salga de la Organización Mundial de la Salud, porque va a tener mucho menos asistencia técnica y acceso a cooperación internacional en temas de salud. Bueno, pues lo dejas muy claro. El foco, seguramente, el foco rojo en la Organización de las Naciones Unidas, esta es una época también, por lo menos que no se entiende el siglo XX sin la creación de esta organización, lo que ha detenido, lo que se ha discutido también dentro de este consejo. En fin, importante, démosle seguimiento, te lo voy a pedir porque no había leído esta carambola de lo que ha significado Trump directamente en Naciones Unidas. Te agradezco mucho, María José, por esta intervención. Gracias a ti, Javier. Saludos para ti, para tu audiencia. Un abrazo grande. Es la maestra María José Ursúa.